Japón ha enfrentado históricamente tasas altas de suicidio, convirtiéndose en un tema de gran preocupación social y salud pública. Pero ¿a qué se debe este fenómeno tan extraño? Para comprender la relación de Japón con el suicidio, debemos explorar los pilares filosóficos que moldean su visión. El budismo, introducido en Japón en el siglo VI, trajo consigo una profunda comprensión de la impermanencia. La aceptación de que todo cambia, de que nada es eterno, pudo haber ofrecido consuelo ante la pérdida y el sufrimiento, pero también pudo, en ciertas interpretaciones, relativizar el valor absoluto de la existencia terrenal. El sintoísmo, la religión indígena de Japón con su veneración por la naturaleza y los ancestros, también contribuyó a esta perspectiva. La creencia en un mundo espiritual continuo y la conexión con los que partieron pudo haber suavizado el miedo a la muerte en ciertos contextos, integrándole de alguna manera en el ciclo natural de la vida. Estas filosofías, al interactuar, crearon un terreno fértil donde la muerte no siempre se veía como un tabú, a diferencia de otras culturas occidentales. Dentro de esta existía una cierta aceptación de la transitoriedad de la vida, que si bien podía ofrecer consuelo, también abría la puerta de la contemplación de la muerte como una posible salida ante el sufrimiento extremo. Sin embargo, fue con el ascenso de la clase guerrera samurái y la codificación del Bushido que la relación con la muerte adquirió una dimensión particularmente distinta en la historia japonesa. Para los samuráis, el honor era lo más preciado, un valor por cual valía la pena vivir y, llegado el caso, morir. El Seppuku, un ritual de desvivimiento, no era un acto de cobardía, sino una demostración de valentía, disciplina y un medio para restaurar el honor emancillado o evitar una captura deshonrosa. La noción del deber también era fundamental. Un samurái estaba ligado por estrictas obligaciones hacia su señor, su familia y su propio honor. Fallar en estos deberes podía traer una profunda vergüenza que en algunos casos solo podía ser expiada a través de estos rituales. Es crucial entender que el seppuku no era un acto impulsivo, sino un ritual cuidadosamente prescrito llevado a cabo por una estoica serenidad. Era una forma de tomar el control del propio destino en un momento de crisis, para de esta forma afirmar la propia dignidad hasta el último aliento. Esta idea del guerrero que se enfrenta a la muerte con valentía y propósito dejó una marca indeleble en la psique colectiva japonesa. Si bien el seppuku estaba intrínsecamente ligado a la clase samurái, el suicidio no era un fenómeno exclusivo de los guerreros en el Japón feudal. En la sociedad del periodo Edo encontramos diversas formas de suicidio motivadas por una compleja gama de factores sociales, económicos y emocionales. El shinju o suicidio amoroso era un tema recurrente en el arte y la literatura popular. Parejas jóvenes, a menudo imposibilitadas de estar juntas por barreras sociales o económicas, elegían la muerte como una forma de consumar su amor en el más allá. Estas historias, aunque trágicas, reflejaban una cierta visión romántica de la muerte como una liberación de las limitaciones terrenales. Las dificultades económicas, las hambrunas y las deudas también llevaban a algunos campesinos y plebeyos al suicidio como un último recurso ante la desesperación. La rigidez de la estructura social y la falta de oportunidades podían generar una sensación de impotencia que, en algunos casos, culminaba con la desvivisión. Incluso dentro de las filas del clero budista, a pesar de que la tradición generalmente desalentaba el suicidio, existían casos en los que los monjes, motivados por profundas convicciones, se autoinmolaban. Estos actos, aunque raros, reflejaban una compleja interacción entre la fe y la desesperación. Así, al final del periodo Edo, Japón ya poseía una historia compleja y multifacética en la relación con el suicidio. No era simplemente un acto de desesperación, sino que a menudo estaba entrelazado con nociones de honor, deber, amor trágico y, en última instancia, una cierta aceptación cultural de la muerte como una posible resolución ante las dificultades insuperables. Estas semillas históricas y filosóficas sentarían las bases para la evolución posterior de este fenómeno en el Japón moderno. La llegada de la era Meiji en 1868 marcó un punto de inflexión radical en la historia de Japón. La nación se embarcó en un frenético proceso de modernización y occidentalización, buscando alcanzar a las potencias mundiales. Sin embargo, esta transformación vertiginosa, si bien trajo consigo progreso y poder, también generó nuevas presiones y tensiones que impactarían profundamente en la psique de los ciudadanos en su relación con la vida. Uno de los pilares ideológicos de la era Meiji fue la restauración del poder imperial y la elevación del emperador como una figura casi divina. Se fomentó un nacionalismo ferviente donde la lealtad absoluta al emperador y al Estado se convirtió en un valor supremo. En este contexto, el sacrificio individual en aras de la nación se glorificó y la muerte en servicio del emperador se consideraba un acto más que honorable. Esta ideología influyó en la forma en la que se percibe la muerte, especialmente en el ámbito militar. La rendición se consideró una deshonra y la lucha hasta la muerte o incluso el autosacrificio se presentaba como una acción más noble. Esta mentalidad se intensificaría dramáticamente durante los conflictos bélicos del siglo XX. Durante la guerra sino-japonesa, ruso-japonesa y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, el concepto de sacrificio por la nación alcanzó niveles extremos. Los soldados japoneses eran adoctrinados para luchar hasta el último hombre y preferir la muerte antes de la captura. La desvivisión en masa de las tropas se convirtió en un fenómeno constantemente trágico.
El ejemplo más extremo de esta mentalidad se dio durante las tácticas kamikaze, en la cual se trata de jóvenes pilotos que se ofrecían voluntariamente para estrellar sus aviones cargados de explosivos contra los buques enemigos, convencidos de que este acto supremo de sacrificio garantizaría la victoria y honraría al emperador. Su muerte no se veía como una tragedia individual, sino como una contribución gloriosa al esfuerzo bélico. Esta cultura de sacrificio se impregnó también en la población civil. Ante la inminente derrota se instaba a los civiles a luchar hasta el final e incluso se producían divisiones colectivas para evitar la deshonra de la ocupación enemiga. La línea entre el sacrificio honorable y la desesperación se difuminó trágicamente. La devastadora derrota en la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación aliada trajeron consigo un profundo shock y replanteamiento de los valores tradicionales. El culto al emperador se desmanteló y el nacionalismo extremo fue desacreditado. Sin embargo, las heridas psicológicas de la guerra y la traumática experiencia de la derrota dejaron una cicatriz profunda en la sociedad japonesa. En el periodo de la posguerra, Japón se embarcó en una impresionante reconstrucción económica. Sin embargo, este rápido crecimiento vino acompañado de nuevas presiones y desafíos. La competencia por el éxito académico y profesional se intensificó y la estructura social, aunque transformada, seguía imponiendo fuertes expectativas. La pérdida del antiguo sistema de valores y la incertidumbre sobre el futuro contribuyeron a una sensación de alienación y desesperanza en algunos sectores de la población. Si bien el suicidio ya era un problema antes de la guerra, las secuelas del conflicto y las nuevas presiones de la modernización sentaron las bases para el aumento de las tasas de las décadas siguientes. Las nociones de honor y sacrificio, aunque a estas alturas ya obsoletas, seguían resonando en una sociedad que luchaba por encontrar un nuevo sentido de identidad en un mundo radicalmente cambiado. La literatura y el arte de la posguerra a menudo reflejaban este malestar y búsqueda de significado, explorando temas como la pérdida y la fragilidad de la existencia. Estas expresiones culturales fueron un síntoma de las profundas transformaciones psicológicas que la nación estaba experimentando, y el suicidio emergió como un tema recurrente, reflejando de esta forma la angustia de una sociedad en transición. El milagro económico japonés de la posguerra transformó a la nación en una potencia mundial en pocas décadas. Sin embargo, esta asombrosa prosperidad vino acompañada de nuevas y significativas presiones sociales y culturales que paradójicamente contribuyeron al aumento de las tasas de suicidio en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. La ética laboral japonesa, caracterizada por una dedicación casi absoluta a la empresa, largas jornadas laborales y una fuerte presión para el rendimiento, se convirtió en un factor clave en el milagro económico. Sin embargo, esta cultura de trabajo tuvo un costo humano significativo. El fenómeno de karoshi emergió como una trágica consecuencia de esta presión extrema, pero también reflejó una sociedad donde el bienestar individual a menudo se subordina a las demandas de la empresa. La dificultad para tomar vacaciones, la presión para mostrar una lealtad incondicional a la empresa y el miedo a decepcionar a los superiores crearon un ambiente de estrés crónico para muchos trabajadores japoneses. Esta cultura laboral, aunque contribuyó al éxito económico, también erosionó el equilibrio entre la vida laboral y personal, afectando negativamente la salud mental de una gran parte de la población. El sistema educativo japonés, altamente competitivo y meritocrático, ejerce una enorme presión sobre los jóvenes desde una edad temprana. La admisión a una buena universidad se considera crucial para el futuro éxito. Los estudiantes a menudo pasan largas horas estudiando y asistiendo a escuelas de preparación, sacrificando su tiempo libre y bienestar emocional. Para aquellos que no logran alcanzar las altas expectativas, el sentimiento de fracaso y pérdida pueden ser devastadores. Además, la creciente incertidumbre económica y la dificultad para encontrar empleos estables después de la graduación ha aumentado la ansiedad y la desesperanza entre los jóvenes, contribuyendo al aumento de tasas de suicidio en este grupo de edad. El inicio del nuevo milenio trajo consigo nuevas tormentas económicas y sociales para Japón, exacerbando las vulnerabilidades preexistentes y revelando la fragilidad del bienestar emocional en una sociedad en constante cambio. Las crisis financieras, la llegada de la pandemia y las desigualdades de género impactaron profundamente en las tasas de suicidio, marcando un periodo de desafíos sin precedentes. La explosión de la burbuja.com a principios de la década del 2000 generó una considerable inestabilidad económica a nivel global, y Japón no fue inmune a sus efectos. Si bien el impacto directo de las tasas de suicidio en Japón durante este periodo no fue tan dramático como la crisis posterior del 2008, esta sembró una sensación de incertidumbre económica y afectó a ciertos sectores de la población, especialmente aquellos involucrados en la tecnología y las nuevas empresas. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 tuvo un impacto mucho más significativo en Japón. La contracción económica global, el aumento del desempleo y la creciente sensación de inseguridad financiera se correlacionaron con el aumento de las tasas de suicidio, particularmente entre los hombres de mediana edad que perdieron sus empleos o vieron sus negocios colapsar. La pérdida de la estabilidad laboral, que tradicionalmente había sido una característica del mercado japonés, generó una profunda angustia en muchos. Sin embargo, la cuarentena en el 2020 representó un golpe sin precedentes para la salud mental a nivel global, ya que Japón experimentó un aumento preocupante en sus tasas después de años de tendencia baja. El aislamiento social impuesto por los confinamientos
confinamientos, la pérdida del empleo o la incertidumbre laboral tuvieron un impacto significativo en el bienestar emocional de muchos japoneses. Particularmente en este caso, fue alarmante el aumento de suicidios entre mujeres y jóvenes durante la pandemia. Las mujeres, que a menudo estaban empleadas en sectores más precarios como el comercio minorista y la hostelería, sufrieron desproporcionadamente la pérdida del empleo y la estabilidad económica. El cierre de escuelas, la cancelación de eventos sociales y la incertidumbre sobre el futuro afectaron gravemente la salud mental de los jóvenes, exacerbando problemas preexistentes como el acoso escolar y la presión académica. El aumento del ciberacoso y la difamación en línea durante la pandemia también contribuyeron a la angustia emocional, como se evidenció trágicamente en varios casos de alto perfil. A pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental, el estigma asociado a los problemas psicológicos sigue siendo un obstáculo significativo en Japón. La cultura tradicional tiende a valorar la fortaleza y la contención emocional, lo que dificulta que las personas admitan sus dificultades y buscan ayuda profesional. La vergüenza de ser percibido como débil o enfermo mental puede ser paralizante. Esta reticencia cultural a hablar abiertamente sobre los problemas emocionales y buscar ayuda profesional crea un ciclo vicioso en el que el sufrimiento se internaliza, la desesperación se acumula y en casos extremos el suicidio se percibe como la única salida. La pérdida de la promesa de un empleo de por vida y un futuro estable ha quebrado la confianza en el sistema y por ende aumentado la sensación de inseguridad. Para algunas personas, especialmente para aquellas que pierden su empleo o se enfrentan a dificultades económicas extremas, el suicidio puede parecer una salida a una situación que se puede percibir como insuperable.